Listo. Ahora ya. Listo, listo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias. Tardes allá en Europa, por estar aquí. Nuestra ponente del día de hoy es Ana Fulquier. Bueno, que todos conocemos. Ella está en la Universidad de Aveiro, en Portugal. Hizo su doctorado en la Carlos III de Madrid hace algunos añitos. Y nos va a hablar, bueno, ella es una experta en problemas ortogonales, por supuesto, y ha trabajado últimamente, según vi en Google Scholar, en muchas cosas relacionadas con problemas ortogonales múltiples. Y su charla de hoy es acerca de análisis espectral más allá de las caminatas aleatorias. Muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación y adelante. Bueno, gracias a vosotros por haberme invitado y darme la oportunidad de que os cuente un poco lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Entonces, a esta charla la he titulado Análisis espectral, pero voy a hablar un poco de todo lo que hemos hecho últimamente. Entonces, esto luego están los papers ahí sometidos en el archive y podéis después ver. Este trabajo es un trabajo que lo hemos hecho esencialmente con Amílcar Branquiño y con Manuel Mañas, Amílcar de la Universidad de Coimbra y Manuel Mañas de la Universidad Complutense de Madrid. Y es un trabajo de 2 o 3 años que estamos trabajando juntos. Vale. Bueno, empiezo aquí, he escrito el abstract que os mandé, en el que en el fondo voy a hablar un poco de la conexión de los llamados paseantes aleatorios con los polinomios ortogonales, la exposición que hace Carlin y MacGregor, y después voy a hablar la extensión que hemos hecho a procesos de Markov que se llaman más allá de nacimiento y muerte, y la relación que tienen con los polinomios ortogonales múltiples. Bueno, esta parte de los paseantes aleatorios la he reducido al mínimo, porque tampoco yo soy una especialista sobre esto. Entonces, lo único que os quiero contar es que van a existir aquí unas variables aleatorias que con ellas voy a generar unas probabilidades, y estas probabilidades no dependen del momento en el que estoy, y solamente voy a recordar o a marcar la probabilidad cuando paso del estado I al estado J. Y se dicen procesos de nacimiento y muerte porque cuando hago esta matriz de probabilidad me va a aparecer una matriz que es tridiagonal. O sea, significa que cuando solo me permite saltar, cuando estoy en el elemento I, pasar al I más 1 o al I menos 1. En los demás la probabilidad se supone que es 0. Vale, por tanto, para nosotros, yo ahora mismo en estos procesos no voy a entrar más, solamente voy a entrar a que estos procesos se representan, hay una matriz que se llama de transición de probabilidades. Esta matriz es una matriz tridiagonal y para nosotros eso tiene relación con los polinomios. Entonces, vuelvo aquí a referir que la matriz esta, llamada de transición de probabilidades, va a tener un aspecto tridiagonal y tiene la particularidad que se llama estocástica. O sea, cuando yo sumo los elementos de una fila determinada, esta suma tiene que dar exactamente 1. Esto se llama una matriz estocástica que representa un proceso de random walk, de paseante aleatorio. Y bueno, entonces, este caso fue estudiado por Carlin y MacGregor en este paper que aparece aquí, en 1959, donde ellos estudian este tipo de matrices y la relación de esto con los polinomios ortogonales. Porque nosotros sabemos que existe, cuando nosotros tenemos una matriz esta tridiagonal, podemos asociarle una sucesión de polinomios ortogonales que va a estar definido con una ortogonalidad relativamente a una función de distribución positiva, a un peso. Entonces, estos son resultados, es el teorema de Favart. Cuando yo tengo una sucesión que verifica una recurrencia, y esta sucesión, ¿os acordáis que este elemento que estaba aquí tenía que ser distinto de cero y positivo? Eso automáticamente me daba la existencia de esta medida que estaba aquí y esta sucesión era ortogonal en relación a esta medida. Esta relación de recurrencia se puede dar de forma matricial. Yo puedo dar estos polinomios que puedo construir uno a uno a costa de la recurrencia. Comienzo con B0 igual a 1 y esto me da esta relación matricial. Pongo aquí la matriz de Jacobi y cuando multiplico una fila por una columna, lo único que estoy aquí es dando esta relación que está aquí, esta relación de recurrencia. Normalmente la notación para esta matriz P
La primera fila la notamos como la fila 0, porque me va a dar la recurrencia para el B0, ¿vale? Entonces, lo primero que observamos de esta representación matricial de la relación de recurrencia es que la podemos iterar. Y cuando la iteramos, nos aparece la matriz P elevado a K. Esta matriz es una matriz para los procesos de random walk, una matriz importante, porque es la que me recoge la probabilidad de transición en K pasos. Entonces, esta matriz también, estoy a ver aquí una relación de recurrencia con los elementos de esta matriz. Y si os fijáis, cuando yo tenga esta matriz, que ahora mismo ya no va a ser tridiagonal, porque al multiplicarla me van a aumentar el número de diagonales, esta matriz va a ser también, pero va a tener un número finito de elementos en cada fila, y cuando multiplique, esos elementos van a ser como coeficiente que va multiplicando a un número finito que está aquí. Entonces, si yo quiero determinar uno de los coeficientes, puedo usar la ortogonalidad. Y cuando quiera determinar este coeficiente, es porque voy a coger en la fila en la que está, voy a multiplicar por este, que va a ser por ortogonalidad. Por tanto, esto va a ser una cuenta en la que esto es como el coeficiente de Fourier de la expansión de este elemento que está de este lado. Esta cuenta es bastante relevante por varias cuestiones que os quería contar. Por ejemplo, fijaros que yo puedo poner aquí un 0 y un 0. Este 0 y este 0 significa que me aparece aquí integral entre menos 1 y 1. Bueno, este misterio del menos 1, 1 que está aquí es porque en este caso estamos suponiendo que el soporte está entre menos 1 y 1, pero no debía estar este menos 1, 1 aquí. Debía estar un soporte cualquiera, estar asumiendo que estamos en un soporte. Claro que si estamos en el caso estocástico, podemos suponer que sabemos que la norma de la medida de la matriz de Jacobi está acotada por 1, entonces el soporte estará entre menos 1 y 1. Vale. Entonces, lo que yo quería contaros es esto. Si yo pongo aquí un n igual a 0 y un m igual a 0, y os fijáis, esto pasa a ser el B0 y el B0, que es 1. Entonces, milagrosamente me aparece aquí el momento de orden K de la medida que en principio puede ser que no conozca. Este momento de orden K es exactamente el elemento 0, 0, o sea, el corner primero de la matriz potencia esta, de la matriz de Jacobi. Y aquí puedo pensar que eso está normalizado y que este integral es exactamente 1 porque puedo pensar que la medida está normalizada. Por tanto, aquí en esta fórmula que es la llamada fórmula de representación de Carlin y MacGregor, donde él en esta fórmula recoge cómo se pueden calcular estas probabilidades, que son las probabilidades de transición en K saltos o en K pasos de un proceso de Markov. Esto está en función de los polinomios y de la medida esta que sabemos que existe. Además, estamos viendo una cosa espectral, que esta matriz que está aquí, su corner superior me va a reconstituir los momentos cada vez que yo hago una potencia de la matriz esta de Jacobi, ¿vale? Entonces voy a continuar y voy a hablar, además, que nosotros dentro de la teoría de los polinomios ortogonales hay otra rama también bastante importante, que es la llamada los aproximantes racionales, que surgen como aplicaciones, por ejemplo, en la teoría de números, para cuestiones de trascendencia de números. Entonces, estos aproximantes racionales, en la teoría de los polinomios, aparece lo que se llama la transformada de Stirges de la función medida, que es esta transformada que está aquí. Y esta transformada, cuando el soporte, por ejemplo, es acotado, pues es bastante pacífico ver que yo puedo hacer aquí esta cuenta, pongo el z en evidencia, y entonces para módulo de z fuera del soporte, bueno, en una determinada región, esto es convergente, nos da aquí una expansión asintótica, donde vemos que esta transformada de Stilges va a tener una serie de potencias asociadas, donde el z está en una región con z bastante grande, y estos elementos que están aquí son exactamente los llamados momentos de la medida. Estos momentos de la medida, hace poco acabo de decir que se pueden obtener como potencias como el elemento 0,0 de la potencia de la matriz de Jacobi, ¿vale? Entonces se sabe, o la teoría de los polinomios, nosotros sabemos que esta función de Stilges, que es esta que aparece aquí, de forma algebraica nosotros podemos ver que se verifica esta relación. O sea que cuando multiplico la función de Stilges por el polinomio de grado n más 1, le sumo esta parte, que es una parte polinomial, me aparece lo que se llama la función propia. Y esta función propia tiene una determinada expansión en infinito,
que lo que nos quiere decir es que aquí, o sea, lo que nos está diciendo esto, que cuando divido por este polinomio, la función de Stieltjes tiene un aproximante racional con un cierto grado de exactitud cuando hago la expansión en el infinito. Eso no es otra cosa que el teorema de Markov, que me dice que este aproximante racional converge uniformemente en esta región a esta transformada. Y esto se usa para reconstruir la transformada de Stieltjes de la medida. Por otro lado, esta función que está aquí la podemos caracterizar exactamente como esta, porque esta, la transformada, estos numeradores eran los momentos de la medida. Y esto que está aquí, este es el vector infinito que comienza 1, 0, 0, 0. O sea, esta cuenta que está aquí me está seleccionando el elemento 0, 0 de esta potencia, que es exactamente la cuenta que yo antes había dicho coincidía con los momentos. Por tanto, la función de Stieltjes tiene también este aspecto. Y esta que está aquí no es otra cosa que la llamada función de Weyl, asociada al llamado la resolvente del operador infinito representado por esta matriz de Jacobi. Cuando lo multiplico por L0, que es el vector 1, 0, 0, 0 infinito. Lo pongo aquí por aquí en fila y aquí en columna. Vale. Bueno, entonces aquí están todos los objetos. Entonces, esto que está aquí, esta cuenta que está aquí, si yo ahora la pienso con un poco de calma, si la pensase, os daríais cuenta que esta matriz que esta cuenta que está aquí, cuando yo trunco esta matriz y hago esta matriz que está aquí finita, la hago finita y calculo esta matriz inversa usando la definición de inversa con los adjuntos, nos aparece que para calcular el elemento 0, 0 me aparece exactamente esta cuenta, porque esta cuenta no es otra cosa que este determinante va a ser el determinante de la llamada cuando os acordáis, bueno, esto es de teoría de polinomios, cuando yo tengo el polinomio, la matriz de Jacobi y la trunco, la matriz de Jacobi truncada en determinante me da exactamente este determinante que está aquí. Y cuando la trunco y le quito la primera fila y la primera columna, me da este que está aquí. Por tanto, esta cuenta que está aquí, cuando trunco, es exactamente esta que está aquí. ¿Vale? Por tanto, esta es la relación que hay entre las truncaciones de la matriz de Jacobi y sus convergentes con este teorema de Markov. Está todo esto relacionado. Entonces, en este artículo de Carney y MacGregor, esencialmente nos enseña el problema este en dos versiones. Primero, coge una relación de recurrencia cualquiera, por ejemplo esta, verificada para polinomios mónicos. Podemos hacer una traslación y suponer que estamos en un determinado intervalo acotado, a partir de 0. Basta que estos AN y BN estén acotados. Entonces, eso se supone que el espectro va a estar entre menos M y M. Entonces, hago una traslación y puedo suponer que estos polinomios, sus ceros están entre 0 y un determinado número que le llamo lambda. Entonces, esta relación de recurrencia, si la divido por lambda, significa que estos polinomios los puedo sustituir por esto, donde ahora el intervalo puedo suponer que está entre 0 y 1. Esta es la primera transformación que podemos hacer y eso observamos entonces que bueno, nos aparece una nueva matriz de Jacobi donde aquí en la fila sería Bn a n1 en la fila de la matriz triagonal y aquí pues me ha alterado dividiendo por un cierto parámetro. Otra normalización importante, esta que no es así es una normalización que también nos parece muy extraña, que es una normalización que nosotros hacíamos cuando queremos pasar una sucesión mónica de la relación de recurrencia, por ejemplo, de la mónica para el ortonormal. Hacemos una cuenta, dividimos por el Kn, multiplicamos por el Kn más 1, una cuenta de este estilo. Entonces aquí hacemos igual. Si yo divido esta por Pn1 todo, y ahora ajusto esto en el sentido de que quiero que este polinomio, llamarle Qn, aquí tendría que tener el Pn más 1. Entonces divido y multiplico para que me aparezca el Qn más 1. Entonces me aparece esto. El AN se va a quedar igual porque este es el Qn y el Bn también queda modificado. Entonces, cuando estoy renormalizando mi sucesión de polinomios por una cierta constante, que en este caso es Pn en el punto 1, los coeficientes de la matriz de Jacobi están alterados. Pero estos nuevos coeficientes de la matriz de Jacobi, que en la fila me van a aparecer este elemento, este y este,
cuando yo hago esta normalización y pongo aquí x igual a 1, como el q en el punto 1 vale 1, me va a parecer que 1 va a ser igual a este, más este, más este. Entonces la matriz me va a quedar estocástica. Por tanto, esta es la normalización que me va a hacer que mi matriz sea estocástica cuando parto de una matriz cuyos ceros están entre 0 y 1. Esto que acabo de explicar se puede expresar matricialmente. Por tanto, si esta es la matriz de Jacobi y yo pongo los polinomios en el punto 1 sucesivamente en una matriz diagonal, y ahora preparo esta matriz así, multiplico de este lado y por este, los elementos de esta matriz de Jacobi vienen alterados de esta forma, que son exactamente la alteración que estamos viendo ahí atrás, y entonces esa matriz que nos resulta es una matriz estocástica por la cuenta que acabo de explicar. Entonces, nosotros también tenemos ejemplos de matrices estocásticas que ya no son tridiagonales. Por ejemplo, esta que escribo aquí. Esta es un ejemplo de una matriz que tiene cuatro diagonales, 1, 2, 3 y 4, y la suma de los elementos por filas es 1. Entonces, esto, pues hemos estado todo este tiempo hablando o intentando responder a estos casos. En este caso ya es estocástica, ¿ven? Y nosotros podemos aquí asociar una sucesión de polinomios de la misma manera. Cojo aquí esto y pongo aquí un 1, B0 igual a 1 y genero el B1 por la primera recurrencia, que solo tiene dos términos. Después con la tercera genero el B1, con la cuarta genero el B2 y así voy generando. Por tanto, esta matriz me define de manera única esta sucesión de polinomios que verifica esto. ¿Cuál es la ortogonalidad que verifican estos polinomios? ¿Son ortogonales? ¿No son? Entonces, nosotros sabemos que estos polinomios que están aquí van a ser ortogonales y van a ser ortogonales relativamente a una ortogonalidad que llamamos tipo 2. Entonces voy a decir un poco escuetamente lo que es una ortogonalidad tipo 2, y la ortogonalidad tipo 2 es la tipo 1 y la tipo 2. Voy a empezar por la tipo 2, que es más simpática. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la ortogonalidad tipo 2 y la ortogonalidad tipo 1? Pues en la normal, en la estándar. Pues en la ortogonalidad tipo 2, por ejemplo, tengo que tener por lo menos dos medidas. Y mi polinomio puede tener, por ejemplo, grado 5. Entonces significa que voy a tener 5 condiciones de ortogonalidad, que cuando solo tenía una medida, pues era que contra la potencia 0, 1, 2, 3 y 4 tenía que dar 0. Ahora también voy a tener 5 condiciones de ortogonalidad, pero lo que voy a hacer es que las voy a repartir. Y, por ejemplo, le voy a dar 3 condiciones a la primera medida y 2 condiciones a la segunda medida. Con eso estoy repartiendo las condiciones de ortogonalidad en dos partes. Cuando con esas condiciones de ortogonalidad reconstruyo completamente el polinomio, diré que los índices son normales. Como estoy repartiendo condiciones de ortogonalidad para cada medida, significa que el 5 en realidad se está convirtiendo, por ejemplo, en un 3,2. 3 condiciones para la primera medida y 2 condiciones para la segunda. Entonces me aparece el concepto de multiíndice. Entonces hay diferentes cadenas de multiíndice que se pueden definir. Y eso la voy a hablar ahora. Vale, entonces esta sería la llamada ortogonalidad tipo 2. Hay una ortogonalidad tipo 1 que al principio cuando uno la estudia parece un poco más complicada y es una ortogonalidad en la que también genero polinomios, tantos como medidas. Ponga, por ejemplo, tengo dos medidas, genero dos polinomios. Los tipo 1, 1 y los tipo 1, 2. Y con esos dos polinomios los multiplico por cada una de las medidas y formo esta suma que le llamo una forma lineal. Esta forma lineal también voy a tener un multiíndice con el que voy a saber qué grado tiene cada uno de estos polinomios y la suma de los grados me van a dar el número máximo de condiciones de ortogonalidad que tengo que imponer para que en el mejor de los casos sean unívocamente determinados. Y en ese caso diré que los índices son perfectos. Bueno, entonces hay sistemas de medidas, por ejemplo, cuando las medidas son de soporte disjunto, que son los llamados sistemas de Angelesco, eso se prueba muy fácilmente que los índices son perfectos. Las otras medidas, por ejemplo, las llamadas sistemas de Nikishin, pues esas costó mucho más demostrar que eran perfectos, pero la verdad es que también existe esa demostración. Bueno, pues entonces yo ahora, por ejemplo, quería contaros, bueno, y entonces cuando yo formo estos vectores y las formas lineales y las ordeno así, como están aquí, existe una cierta biortogonalidad entre los dos y existe aquí una medida respecto de la cual va a existir esta biortogonalidad. ¿Cómo se hace esta cuenta? Pues os la quería contar un poco así
en el caso más fácil, que el caso que le llaman el step line. El step line es el caso que después se acaba con los índices en general, se pueden estudiar muchas cadenas de índices, pero el step line es el que luego realmente se trabaja más. Entonces, para el step line, pues os voy a poner esta anotación que está aquí. Esto aparece en un trabajo de Manuel Mañas en el Advanced. Y para descifraros un poco la anotación que está ahí, ¿veis? Este vector infinito, 1x, x cuadrado, todo para adelante. Este va a ser 1, 0x, 0x cuadrado, este 0, 1, 0. Cuando coloco esto aquí y coloco este vector veces el primer peso más este veces el segundo, esto me genera una matriz que le voy a llamar la matriz de momento. Bueno, esta matriz es maravillosa porque esta matriz tiene dentro toda la información de la ortogonalidad. Cuando yo cojo esta matriz y le hago una factorización LU, o sea que esta matriz la factorizo con un lower, por eso se llama LU, un lower y un upper, una triangular inferior y una triangular superior, y después una diagonal en el medio, esta matriz, ¿veis? Está factorizada en 3 factores. Este va a ser el L, la diagonal y el U. Pues con esa factorización voy a conseguir encontrar los polinomios asociados de tipo 2, tipo 1 y ver la biortogonalidad, solo a través de esto. Es impresionante. ¿Veis? Aquí, esto que está aquí, yo multiplico aquí por esta matriz, la multiplico por S y la multiplico por la inversa de esta y entonces me queda la H aquí. ¿Veis? Le quito este trozo y le quito este. Entonces me queda H. Me queda aquí H. Esto es una matriz diagonal. Esto que está aquí. Ahora no lo estáis viendo porque nunca a lo mejor habéis hecho esta cuenta, pero si la habéis hecho, esto es un vector que es un 1x, x cuadrado. Y esto es una matriz que es tipo 1, todos ceros. Una constante, 1. Otra constante, un 1. Entonces, cuando multiplica con este vector, me va generando polinomios de grado sucesivamente aumentando. Esto va a ser exactamente un vector columna, que van a ser los polinomios tipo 2. Y esto que están aquí, que esto ahora está traspuesto, este va a ser exactamente la fórmula, esta multiplicación me va a generar exactamente los tipo 1, 1 y los tipo 1, 2, y cuando se multiplica aquí por los pesos, esta es exactamente la fórmula de la forma lineal, asociada. Y cuando multiplico esto por esto, me da una matriz que lo que me está diciendo es que este es ortogonal contra este biortogonal, porque esto es diagonal. Y me está dando exactamente la biortogonalidad. Y estoy viendo cómo construir paso a paso todos los elementos. Entonces esto, claro, sintetiza toda la notación, toda la relación de unos con los otros. Además, si yo cojo esta matriz, que no sé cómo llamarle, la verdad, le iba a llamar la matriz espectral, y la multiplico por G, veo que esta matriz verifica esto. Esto, si hago la cuenta, me doy cuenta que eso me da lo que se llama una simetría Hankel vectorial. Pues esto, trasladado aquí a la matriz, a esta matriz J que puedo construir, donde esta S es la L, está asociada a la matriz de momentos, me da esta doble relación, y esto lo que me está diciendo es que la matriz de Jacobi es una matriz Heisenberg, es una matriz banda. O sea que la matriz asociada a la recurrencia que verifican estos polinomios tipo 2 y los tipo 1 que verifican la misma recurrencia pero con la matriz transpuesta, con la forma lineal, es una matriz banda. Y se ve que es una matriz banda por esto, porque esta si hago esta cuenta, porque estos son triangulares, veo que esta es una banda hasta un cierto punto, esta es una banda hasta un cierto punto, y como son iguales, pues identificamos una con la otra y me queda que es una matriz banda. Entonces, para resumir esto, en este caso, cuando partimos de la misma medida y estamos construyendo estas dos sucesiones que se dicen duales una de las otras, pues esta matriz y esta son transpuestas. Y tengo esta relación. Y esto que está aquí son las formas lineales, pero podría haber puesto los polinomios tipo 1. Y esto es esencialmente lo que se sabe de la ortogonalidad que verifican estos tipos. Por eso, cuando nosotros tenemos aquí una matriz, en un caso más general con más bandas, se sabe que se puede asociar a estos de ortogonalidad tipo 1. Bueno, también esto está aquí solo para deciros que existen fórmulas de Christoffel-Darboux entre estas dos familias duales. Entonces, cuando tengo los múltiplos, por esas recurrencias que tengo, se puede reconstruir
Primero que se puede normalizar con esta diagonal, como os he explicado, se puede normalizar cada una de estas matrices que, a ver, ¿dónde están? A esta le hemos llamado tipo 2 porque tiene aquí los unos y tiene aquí los tipo 2 y esta que tiene aquí los 1 le llamamos la tipo 1. Entonces yo esta está asociada a esta recurrencia, puedo usar la idea que os expliqué hace poco con las diagonales o estas, con las diagonales construidas con estos en un determinado punto y me va a dar estos resultados de representación. O sea, voy a conseguir construir matrices estocásticas. Y voy a tener esta fórmula extendida o más general, bueno, que es la misma de Carl y MacGregor, usando ahora la biortogonalidad que hemos encontrado de estas dos familias. Entonces, uso una contra la otra y consigo encontrar el coeficiente de Fourier de la misma manera. Pues esta transparencia es solamente para referir que ahora tenemos aquí el mapa general en el caso múltiplo. Entonces, en una primera fase lo que hicimos, después de ver esto, pues cogimos un par de medidas conocidas, el caso múltiplo que eran los llamados Jacobi-Piñero, que tenían que tener un requisito, que era que la matriz de Hessenberg, como la queríamos renormalizar, pues tenía que ser una matriz que cuando la dividiese por esos números y que ella propia fuese de elementos positivos. Entonces, pues primero en la literatura fuimos a buscar esta, encontramos su matriz de Hessenberg que estaba escrita, vimos que solamente en una cierta banda de parámetros la matriz de Hessenberg era positiva. Después los ceros de estos polinomios tipo 2 asociados a estas medidas, esta y esta, estaban localizados en este intervalo, por tanto en el punto 1 si eran mónicos podíamos garantizar que eran positivos estos elementos y entonces pues, nos daba que en el punto 1 tenían además esta fórmula explícita y pudimos dar un algoritmo de construcción de matrices estocásticas para las tipo 2, las que tenían. Después queríamos también normalizar las tipo 1 y para eso necesitábamos las formas lineales en el punto 1, pero ni siquiera teníamos las fórmulas de los polinomios tipo 1, entonces también fuimos capaces de adivinar la fórmula, hacer un guess y después probarla. Por tanto, eso en la literatura no se conocía, los tipo 1 Jacobi-Piñero. Después, entonces hicimos todo eso. Entonces es un trabajo que está en el archivo. Y bueno, dimos comportamientos límites y encontramos todo esto. Hicimos un estudio ahí bastante... Después de ese caso, todavía encontramos un paper que estaba publicado en ese momento recientemente por los autores Lima y Loreiro, donde estudiaban un tipo específico de peso que nos quedamos encantados porque resulta que las matrices de Hessenberg que aparecían eran todas de elementos positivos. Entonces era un caso en el que podíamos aplicar la teoría, tuvimos que enfrentarnos a entender bien los polinomios que estaban ahí construidos, lo que faltaba, lo que nos faltaba, las normalizaciones en el punto eran positivas y no era toda esa cosa. Y bueno, en este caso estuvimos trabajando todo esto y también fue un paper que nos dejó bastante contentos porque cuando estuvimos haciendo la búsqueda de matrices estocásticas renormalizando, encontramos de forma sorprendente, encontramos un montón de ejemplos, 12 ejemplos de matrices estocásticas de elementos finitos, o sea, hay de elementos constantes, como pasa en el caso Chebyshev. Y entonces está en ese paper escrito 12 casos de pesos que me generan matrices de recurrencia de coeficientes constantes. 12 familias. Y bueno, y esto para que os deis una idea de cómo era en el Jacobi-Piñero, ni los he copiado porque era imposible copiarlo, pero esto, para que os deis una idea de cómo eran la matriz sin hacer estocástica. Bueno, en el paper están ahí, la verdad que este paper tiene ahí unos gráficos y unas matrices, unos ejemplos bastante bonitos. Bueno, y esto es todo lo que hicimos en ejemplos. Después, ¿qué ha pasado con esto? Pues que estamos aquí partiendo de ejemplos, construyendo estocásticas. Entonces ahora intentamos hacer un último paper donde partiésemos de una matriz estocástica y pudiésemos garantizar que tiene medidas por detrás. O sea, que existe un teorema de Faber. Porque en este caso ya estábamos trabajando con una matriz que conocíamos los elementos y que conocíamos los pesos que estaban por detrás de esta recurrencia. Por tanto, nosotros queríamos tener una recurrencia delante y conseguir probar que iban a existir pesos, que eso es el teorema este que estábamos hablando al principio,
que es el teorema de Favart. Cuando tenemos una relación de recurrencia de 3 términos, pues sabemos que en determinadas condiciones, cuando el AN de la recurrencia es positivo, pues existe una medida. Entonces nosotros queríamos encontrar un teorema igual para el caso de más de 3 diagonales. Entonces, para hacer este estudio, pues encontramos un marco, nos reconocimos que estos ejemplos que trabajamos aquí, que era el hipergeométrico y el Jacobi Piñero, eran ejemplos donde la matriz esta era una matriz que se generaba como un producto de 3. O sea, tenía una factorización que le llamamos bidiagonal positiva en una parte de ellos. Entonces, para esa clase de matrices hemos conseguido demostrar el teorema de Favart. Entonces, esta clase de matrices entra dentro de una clase que se llama matrices oscilatorias. Las matrices oscilatorias son matrices que aparecen en la literatura, que tienen unas propiedades espectrales que han sido bastante estudiadas. Por ejemplo, primero tenemos que saber lo que significa una matriz oscilatoria. Entonces, una matriz oscilatoria es una matriz que verifica, este es el criterio más fácil de leer, que dice que una matriz es una matriz totalmente no negativa, que significa que todos sus menores son no negativos, y que existe una potencia que esta matriz es totalmente positiva, o sea que todos sus menores son estrictamente positivos. Ahora, este criterio no es así muy, porque si yo tengo una matriz, intento hacer las potencias para ver si después los menores, esto es imposible. Pero hay una caracterización, que es esta de Gatmacher y Crane, que me dice que una matriz que yo consiga ver que es totalmente no negativa, que esto a veces se consigue ver cuando esta matriz está, por ejemplo, factorizada en bidiagonales, pues entonces es suficiente para ver que es oscilatoria. Simplemente ver que los elementos, primero que tiene que ser no singular, y los elementos de la primera subdiagonal y primera superdiagonal tienen que ser positivos. Bueno, en particular, todas las matrices de Jacobi asociadas a los polinomios, en un caso que los ceros estén en un intervalo acotado, o por lo menos entre, por ejemplo, de -2 para adelante, se puede hacer una traslación y en esa traslación la matriz resultante va a ser oscilatoria. Eso se puede probar, no es muy difícil probar. ¿Qué se sabe de estas matrices? Yo no sé cómo voy de tiempo. ¿Qué se sabe de estas matrices? Pues en estas matrices se sabe que los autovalores son simples y positivos. Esto ya nos está acordando así, nos está recordando bastante de los ceros de los polinomios, que son simples y positivos. Y positivos no, pero son simples. Después los autovalores entrelazan, bueno, estas propiedades de entrelazamiento también son muy importantes. Y después estas matrices oscilatorias vamos a conseguir construir unos llamados vectores propios por la izquierda y por la derecha, de forma que estos vectores propios verifican que son biortogonales, o sea, cuando multiplico esta matriz por esta me va a dar la matriz identidad. Y después tiene unas características muy importantes, que estas matrices oscilatorias tienen un teorema muy importante que me habla de que cuando estudio estos vectores propios a la derecha o a la izquierda de esta matriz oscilatoria, tienen unos cambios de signo, que se sabe cuántos cambios de signo tienen, y además se sabe que el primer elemento y el último de cada vector propio es distinto de cero. Y eso es fulcral para conseguir demostrar las propiedades estas del teorema de Favart. Entonces, voy a explicar solo el caso que tengo aquí 4, que es el caso relativo a 2 medidas. Tengo aquí una matriz oscilatoria acotada. Entonces, para esta matriz oscilatoria, genero los polinomios tipo 2, bueno, que yo sé que van a ser tipo 2, pero son los de la recurrencia. Y estos polinomios, la primera característica que tienen es este resultado, que es un resultado parecido al que ya sabíamos en la teoría de los polinomios, que cuando formo aquí el determinante de la... ¿Cómo se llama eso? El determinante, la característica, ¿no? O algo así de la truncada. El polinomio característico de la matriz truncada, es exactamente este polinomio que está aquí. Y eso se prueba simplemente porque este determinante verifica la misma relación de recurrencia que estos polinomios. Y comienza igual, por tanto, coincide. Eso es fundamental porque me da propiedades espectrales. Por ejemplo, sabemos que esto, cuando multiplico por la recurrencia que verifican estos,
da este menos esta parte. Esto como al truncar me aparece este elemento. Entonces, los ceros en los ceros de este polinomio, encuentro que en esos ceros esto se convierte en un vector propio. Y los ceros acabamos de decir que son los autovalores de la matriz truncada, que estamos suponiendo que es oscilatoria, por tanto son ceros simples y positivos. Entonces, en ese caso, pues ya tengo un conocimiento de quién son los valores propios de esta matriz y de quién son los vectores propios asociados. Puedo hacer igual a la izquierda, y esto sería la notación. Entonces, voy a encontrar igual una familia a la izquierda de autovectores, y con esta... ¿Y dónde están estos autovectores? Ah, sí, están aquí. Vale, voy a encontrar una familia de autovectores aquí por la izquierda, y con eso voy a encontrar una cierta ortogonalidad. Estos vectores por la izquierda se construyen con la sucesión, la recurrencia traspuesta, y me va a dar una construcción de los llamados tipo 1 con unas ciertas condiciones iniciales. Entonces, con estos vectores por la izquierda, con unas determinadas condiciones iniciales, voy a construir esto. Este determinante no es otra cosa que la forma lineal discretizada. De esta forma lineal va a verificar también esta relación que me va a decir que en los ceros del polinomio característico de la matriz asociada a la truncación de la Hessenberg, esto va a ser un vector propio y este va a ser el valor propio. Entonces ya tengo una construcción de los vectores propios a la izquierda. Y con eso voy a construir esta matriz que me va aquí esta diagonal, que son los valores propios, la voy a normalizar y voy a encontrar esto, la relación esta de biortogonalidad asociada a la matriz oscilatoria. Esta relación que encuentro es fundamental porque cuando estos son los vectores, los ves en columnas, estos son las formas lineales en fila, pero aquí le he cambiado la posición y esto me va a dar exactamente estas relaciones. Estas relaciones son las relaciones de biortogonalidad discretizadas. Estas son como las fórmulas, como cuando se hacen las fórmulas de cuadratura. Y estos elementos que aparecen aquí, son los pesos de la matriz, de las medidas cuando están discretizadas. Es lo que le llamamos números de Christoffel, los números de Christoffel. Esto lo puedo desmontar, esta relación de biortogonalidad, y cuando la desmonto uno a uno, me aparece esto reescrito como de esta manera, que son las ortogonales tipo 2, y puedo desmontar y me aparecen las tipo 1. Por eso esto es un reescribir las ortogonalidades tipo 2 y tipo 1 que se pueden mirar de forma equivalente con la biortogonalidad. Y bueno, esto es tal. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Pues ya tengo estas relaciones. Pues si yo quiero imitar la demostración del teorema de Favart, que por ejemplo aparece en el libro de Chiara, necesito que estos números que aparecen aquí sean positivos. Que también eso es lo que me pasa en el teorema de Markov, porque estos números son los residuos de los aproximantes racionales que aparecen en el teorema de Markov. Entonces, ¿ven? Aquí está escrito. ¿Ven? Cuando yo considero este aproximante racional, este numerador es el mismo. Y esto va a convergir a la llamada, a esta función de Weil, que como una transformada de Stieltjes asociada a la truncación del operador. Y hay una segunda función que también reconozco aquí, otra familia de aproximantes racionales, donde estos son los otros. Entonces, para demostrar la convergencia de estos aproximantes racionales, como estos ceros van a estar acotados en una determinada región, es suficiente con saber que estos números tienen una determinada suma constante, limitada, y que son positivos. Bueno, y para hacer eso, ahora no voy a entrar en esto que está aquí, para hacer eso es fundamental, o hemos usado esta idea que esta matriz de Hessenberg tiene una factorización bidiagonal. Esta factorización bidiagonal es la que cumple el ejemplo este de hipergeométrico y el ejemplo Jacobi-Piñero, que tiene la matriz de Hessenberg está definida o se construye de una manera que se ve que es un producto de tres matrices, donde esta matriz L1 y L2 es una matriz bidiagonal, donde la diagonal primera o la diagonal principal es 1 y la subdiagonal son elementos estrictamente positivos. Esto también. Entonces, esta matriz es oscilatoria
Y cuando la permuto, que esto se diría que es una permutación de Darboux, esta nueva matriz también es oscilatoria. Y entonces, usando propiedades de cambio de signo, nos va a dar exactamente la interpretación que esto va a ser positivo. Que estos, bueno, y después esta demostración usamos esta idea, que aquí ya no la estoy explicando mucho. La tenemos en el teorema totalmente explicada. Hemos reescrito el paper para explicarlo mejor y no sé ya si lo hemos subido al archivo o no, pero estamos a punto de subirlo. El nuevo paper reescrito para que se quede todavía más claro. Y bueno, en ese paper también aparece la aplicación después de estas matrices, de la existencia de estas medidas, para decir cómo interpretamos entonces en términos de fórmulas de Carlin y MacGregor, cómo se estudian cosas inherentes a estos procesos de Markov, como si son, oye, ahora se me está olvidando, ergódicos, si son recurrentes, una serie de resultados que están basados en el comportamiento de la medida en el soporte. Entonces, bueno, pues esta es otra, esas son las aplicaciones de esto. Y ya está, no quería, bueno, he puesto aquí bibliografía, pero esta bibliografía es más de lo que nosotros estudiamos entonces para conseguir entender todo esto y poder hacer una parte de esos trabajos. Pero vamos, en el archive están, si nos buscáis, están ahí todos nuestros trabajos de los últimos tiempos. Y esencialmente era esto lo que quería contar, la verdad. No sé si, a ver, voy a poner esto para ver si os veo. He perdido no sé dónde estoy. Bueno, espero que no haya estado hablando sola. No. Ah. No. Tenemos una pregunta aquí de Manuel. Bueno, no sé si va a preguntar algo, Manuel. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Yo no sé por qué no os veo, he perdido la posibilidad de veros, no sé por qué, es muy desagradable, en fin. Quizás por la pantalla completa, ¿no? ¿O no? Sí, a lo No mejor sé. voy a dejar de compartir, si no os importa, ¿vale? Pero no sé también dónde doy para que dejar de compartir, mira lo que me sale aquí. Es que estamos en Meet. Ay, que estamos en Meet. Sí. Ah, estamos en el... No, pero estamos en el Zoom, ¿no? No. Estamos en Meet. En Meet. Google Meet. En México somos pobres, no podemos pagar Zoom. Ah, ya, por eso no me aclaro. Bueno, no pasa nada, si no os veo la cara no pasa nada. Es que no me estoy aclarando. Yo creo que es que estás viendo tu presentación, yo creo que tendrías que activar la ventana. Y tú no me puedes cortar, no me puedes anular la... Sí. No sé. A ver. Sí, yo creo que sí. Como eres me puedes quitar de aquí para que no comparta. Compartir tú para que se quite lo de ella porque eres el... Porque claro, yo estoy intentando aquí con el... ¿Estoy bueno. aquí en el Teams o qué? Sí, lo primero, No. bueno, voy a tener la grabación mejor primero Sí, luego le cortas esto. Sí, a ver, yo creo que como manager a lo mejor le das y me quitas de... Mira, a lo mejor es esto. A ver, vamos a ver. Ahí estoy compartiendo yo, ¿no? Sí. Sí. Claro, y yo he dejado, pero dejo de presentar. Igual, yo te escucho, no es Y ahí está, ya estamos ahí todos, ¿no? Claro, pero yo no sé, yo me he salido de la aplicación, no sé en cuál es esta, ni idea. Okay. Es que ya no sé ni en cuál estoy. Perdonad que soy un poco torpe. El explorador. Pero ¿cuál es, Safari, no sé cuál es el icono de esto? Safari, es que debe estar en una pantalla del navegador. Si usas Chrome, debe haber una pantalla, una pestaña que dice Meet. Meet. Estamos en el navegador, sí. Ya, bueno, no importa. Yo no sé ni dónde estoy, no se importa, ¿verdad? No, nosotros quedamos aquí, sí. Vale, Sí. Pues ya está, yo me conformo con eso, porque ya me he perdido, no sé dónde ando. O sea que es lo mismo. Es que yo conozco bien el Zoom y esto lo demás.